¿Ya? Las fortalezas y debilidades en el ejercicio de la profesión van a tener una relación con los contextos y condiciones laborales en las cuales los y las profesionales de la psicología desempeñan su trabajo. Una organización del trabajo que parece altamente fragmentada y preocupada por la accountability, esto es, aquellas gestiones orientadas al control del logro y las metas, va a tener una incidencia importante en la salud mental de los y las profesionales. En el ámbito de la educación, el profesional de la psicología desempeña varios roles y tareas. Según Barraza, el año 2015, él o la psicóloga tiene por roles asesorar, intervenir, evaluar e investigar en el ámbito educativo. Así, intervienen diferentes aspectos, como la salud mental y convivencia, habilidades socioemocionales, inclusión y diversidad, participación democrática, gestión del aula y de la calidad. Como se ve, el profesional de la psicología realiza diferentes tareas. El desarrollo de múltiples tareas puede tener un impacto en la percepción de la carga mental de trabajo, así como sentir una alta demanda por trabajar. Como dijimos anteriormente, un contexto con alta fragmentación y orientación al logro y la evaluación por cumplimiento de metas, estas múltiples tareas pueden terminar siendo desastrosas, toda vez que pueden elevar el estrés y causar sufrimiento patogénico. Aquello pone en riesgo a los y las profesionales que se desenvuelven en dicho ámbito, por cuanto su salud mental está constantemente comprometida y tensionada. Por esa razón, es importante reconocer cuáles son los riesgos que en el trabajo en el ámbito de educación pueden afectar la salud mental del profesional de la psicología. Asimismo, es importante conocer las estrategias que ellos y ellas desarrollan para protegerse de la desestabilización e inclusive cooperar para poder combatir las injusticias. Para ayudarnos en esta tarea, invitamos hoy a una entrevista al profesional psicólogo Magíster Claudio Cárdenas, quien trabaja en un programa en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, en la Comuna Concepción, para que nos pueda compartir su experiencia trabajando en este ámbito. Hola, Hola Claudio, ¿cómo estás? bien, bien. Si pudieras como Bueno, presentarte mejor que lo hice yo, sería sí, bienvenido. bueno, como bien lo dijiste, José, mi nombre es Claudio Cárdenas, yo soy psicólogo, fui mi compañero de José en el pregrado. Después cada uno tomó sus caminos y yo me incorporé a la psicología vocacional. Bueno, desde mi especialización en pregrado, que digas, y después ya cuando uno entra a trabajar, busca trabajo por aquí y por allá, y llegué a la educación rural, y de ahí trabajé en básica, prebásica, básica, hasta octavo, y después luego media, hasta que actualmente estoy trabajando en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, educación superior, pero específicamente estoy como asesor, bueno, desde el rol de asesor, pero trabajando en un proyecto de MSSU, que es el diseño de un modelo de acompañamiento psicoeducativo y de tutoría. Todo esto en relación al aprendizaje autónomo, al aprendizaje activo de los estudiantes y cómo nosotros desde la psicología podemos promover, enriquecer y prevenir riesgos en la salud mental de los estudiantes y su paso en la educación superior. Claudio, si pudieras contarnos cuánto tiempo llevas trabajando en el ámbito de la educación y qué actividades más o menos has realizado ahí. Llevo 7 años trabajando, egresé el 2013. Desde esa fecha he estado trabajando en educación. Bueno, en paralelo, cuando uno comienza, igual va experimentando otros ámbitos. Trabajé un poco clínica, un poco laboral, pero como esporádico. En el ámbito de salud también, en promoción de salud mental también estuve trabajando, pero en educación. Como les contaba, al principio me incorporé a una escuela rural, ahí trabajé enfocado a pre-básica y básica, es decir, pre-kinder, kinder, y después primero a cuarto, quinto básico, y segundo ciclo que es séptimo y octavo.
De ahí viendo, bueno, desarrollo de habilidades socioemocionales, convivencia escolar, autocuidado docente, en media integración escolar, programa de integración escolar, trabajé en un programa eh, de integración, pero que se llama taller laboral, la opción 4, que es para estudiantes de séptimo, octavo, que tienen una discapacidad intelectual moderada, leve, moderada y profunda, bueno, en esos ámbitos, y en educación superior, bueno, PASE, y actualmente en el programa PASE, de acceso a la universidad, y actualmente estoy trabajando en la Católica, que lo que les contaba es diseño del programa de acompañamiento. Claudio, ¿qué objetivo tiene PASES? ¿PASES qué es lo que es? El PASE, bueno, no es lo mismo que el PASE de la Católica, de Ya. Valpo. El PASE es, bueno, un centro mucho más completo. El programa PASE, el programa de acceso a la educación superior, es un programa que se crea en el gobierno de Bachelet, en el primer gobierno de ella, y buscaba restituir el derecho al acceso a la educación superior, al Ah, acceso y la permanencia. Existen todavía liceos públicos que no tienen, no permiten, que no tienen acceso. Estudiantes que terminan cuarto medio no entran a la U. Hay liceos que nunca han incorporado estudiantes a la universidad. Entonces, lo que busca el PASE es identificar estos liceos, y garantizar acceso con cupo supernumerario a las universidades públicas, y que el programa tiene que acompañarlos durante el primer y segundo año, porque ellos vienen con un diferencial socioeconómico, sociocultural. Ustedes saben que la educación pública, bueno, en general la educación en Chile, básica y media, no cubre la totalidad del currículum, entonces hay vacíos, y eso se deben acompañar a través de estos programas. bien. Claudio, y en esta experiencia que nos comentabas, ¿qué dificultades has encontrado en la realización de tu trabajo desde que comenzaste hasta la actualidad? Eh, Variada. En realidad, la habitual tiene que ver con la definición del rol del psicólogo. El psicólogo en la escuela, ustedes saben que en todo orden de relaciones humanas pasa este proceso de la percepción que yo tengo, las creencias que yo tengo sobre lo que se debe hacer o lo que es una cosa. En este caso, en el rol del psicólogo, habitualmente se piensa el psicólogo como el psicoanalista o el psicólogo clínico que está en esta sesión uno a uno, y se asume de que el psicólogo es el que tiene que tomar al niño, pasar por este sablazo médico, y ser devuelto al sistema escolar como sin problema. Y nosotros sabemos que desde una mirada sistémica, el colegio es mucho más que lo que yo pueda estar haciendo individualmente, sino que tiene que ver con la interacción entre docente-estudiante, en fin. Eh, entonces, uno de los problemas de las dificultades es clarificar el rol y y uno tener claro eso, y definirlo en el trabajo que uno realiza. Por otro lado, tiene que ver con la autonomía. Se espera que uno tenga un rol autónomo, eso es natural en cualquier profesional, pero muchas veces esto está supeditado a las decisiones de dirección. Es decir, el director, el equipo técnico, el jefe UTP, dependiendo cuál es tu línea jerárquica, puede ser el orientador, tu jefatura, define los roles que tú tienes que cumplir y las acciones que tú tienes que realizar. Por otro lado, sucede mucho el tema de la hiperresponsabilización. Es decir, uno como psicólogo es el paladín de la salud mental, y entonces es uno el que tiene que hacerse cargo del autocuidado de los profes, tiene que hacerse cargo del autocuidado de los niños, de los apoderados,
resolver conflictos entre docentes, entre estudiantes, y pasa a ser un bombero que va apagando incendios, y eso va generando una carga, un estrés en, 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 en quien cumple la función, que habitualmente son duplas psicosociales, uno trabaja acompañado de trabajadores sociales, eh, pero bueno, dependiendo también la modalidad, hay escuelas que tienen duplas psicosociales, otras que no, etcétera. Entonces, pero el punto está en que habitualmente el equipo es el que tiene que hacerse cargo de todo esto y no hay una visión de la escuela como sistema y se piensa la intervención desde el psicólogo como un colaborador, como un amigo crítico, que en definitiva asume ciertas responsabilidades, pero estas tienen que ser en colaboración con los docentes, con el equipo directivo, con los paradocentes o asistentes de la educación y con los apoderados. Claudio, ¿y qué fortalezas crees tú, en tu experiencia, has observado que tiene el trabajo de la psicología en la educación y en particular actualmente en la educación superior? Eh, bueno, las fortalezas que tiene la incorporación de los psicólogos a la educación es reciente. Con la creación del decreto 170, empiezan a incorporarse los psicólogos en los programas de integración escolar. Luego, con la ley CEP, viene la avalancha de psicólogos y fonoaudiólogos, terapeutas, y decir, otros profesionales del ámbito de la salud, que están vinculados también a la educación, y que vienen a complementar el trabajo que era era el terreno de los profesores. Entonces ahí hay riesgo, los profesores se sienten, piensan de que es un terreno que nosotros no sabemos y que en realidad poco sabemos de pedagogía, poco sabemos de cómo ellos organizan su trabajo. Y esa es una de las dificultades, no saber qué es lo que es currículum, no saber cómo se organiza el currículum, cómo se organiza la clase, cuáles son las funciones que tiene un docente, que son múltiples, y cómo yo me inserto en esa cultura escolar para poder trabajar. ¿Dirías tú un poco sobre eso mismo que nos comentaba anteriormente, que la formación en la carrera de psicología tal vez pudiera ser no muy orientada a lo que nos comentaba de esto de la formación más orientada a la pedagogía, hacia el currículum, como que cuando tú a lo mejor llegaste la primera vez, te encontraste con un escenario que tal vez podías saber mucho psicología del aprendizaje, qué sé yo, contexto educativo, pero la práctica misma tampoco sabía muy bien la Sí, cultura educacional, etcétera. como te comento, cuando nosotros nos incorporamos a hacer práctica, cuando yo egresé, no había una psicóloga que trabajaba en el DEM, en el DAEM, DAEM, Corporación Municipal. Y desde ahí trabajar en el programa de integración y yo estaba en el liceo. Entonces ella iba a supervisarme una vez a la semana. ¿Qué sucede con esto? Que cuando nos incorpora en los planes o el diseño de los programas de estudio de los pregrados, eh, se estaban recién incorporando esta práctica en los escuelas y no estaban bien definidos los roles, no estaban bien definidos cuál era tu función. Entonces esa transición es compleja, pero también lo que yo les comento, el no saber de currículum, pero es algo que uno lo va desarrollando y va teniendo que autoformarse, tomar cursos, o también, dependiendo también de las culturas, hay colegios que tienen cultura de autoformación permanente, y donde te van enseñando cómo se realiza este trabajo y cuáles son tu aporte no tan solo como psicólogo desde la lógica, psicólogo educacional desde la lógica del aprendizaje, sino que también desde la enseñanza, desde la convivencia escolar, desde la integración o desde la inclusión, que es un aspecto mucho más amplio y que tiene que ver con los proyectos educativos y cómo nosotros facilitamos y generamos procesos para fortalecer todos estos ámbitos. Bien. Claudio, y bueno, en tu recorrido, en tu experiencia, ¿qué riesgo has podido identificar o notar o visualizar
tensiones, riesgos, si lo pudiéramos poner en esas palabras, que pudieran poner en juego un poco la salud mental de lo y las profesionales que se desenvuelven en educación, principalmente profesionales de psicología. Bueno, el rol del psicólogo es un rol complejo. Está atravesado por muchas variables y además estamos en un contexto como el educativo que tiene que ver con la interacción entre seres humanos. Entonces ya las relaciones entre seres humanos pueden estar categorizadas como positivas o negativas. Como que está latente esto de que si no te llevas bien con una persona puede generar muchos conflictos. Entonces, dentro de los riesgos es poder llegar de buena forma a los establecimientos, generar un buen vínculo laboral y profesional y personal con los docentes, clarificar los roles, que los docentes, hay un riesgo, esta constante de que cuestionan tu función, tu trabajo dentro de la escuela. Entonces muchas veces hay que educar, psicoeducar, que ellos conozcan cuál es nuestras tareas, guiar, trabajar en colaboración. Y sobre todo esta visión del amigo crítico, es decir, nosotros tenemos una visión tal vez externa, pero que lo que tratamos de hacer es fortalecer lo que ellos están realizando. Entonces, las dificultades están ahí. ¿Cómo logramos convencer a los docentes? Por otro lado, también tiene que ver con, yo les comentaba, las representaciones que tienen los directivos sobre nuestro trabajo y el ámbito de acción. Dependiendo de dónde lleguemos, podemos tener un puesto al lado, casi como asesor del director, o podemos tener un puesto en el último eslabón y solamente estar aplicando test de psicométricos y haciendo revaluaciones y talleres. Pero en la medida que ustedes vayan incorporándose en la escuela, las culturas van a ir comprendiendo que su rol es amplio, es dinámico y que eso, además, significa que uno tiene que organizar el tiempo, organizar el tipo de intervención y ejercer la función la profesión de psicólogo cognitivo. Y Claudio, ¿cuándo te has visto como un poco, digamos, afectado por estas situaciones, tal vez por el impacto emocional y personal, ¿no es cierto?, de trabajar con niños, niñas, docentes, directivos y todo esto conjunto de tal vez necesidades que se te presentan? ¿Qué herramientas has tenido que utilizar tú o tus colegas como para poder cuidar tu propia salud mental en el trabajo? Tanto cuando comenzaste como en la actualidad, y también saber si es que en esos lugares has encontrado que tienen como políticas de cuidado o protocolos de cuidado valga la redundancia, el cuidado de la salud mental de los y las profesionales. Lo recurrente es que no hayan políticas de cuidado de los profesionales psicólogos ni de los trabajadores en su conjunto. Habitualmente está esta lógica, como tú comentabas, de rendición de cuentas. Cuando se evalúan procesos, se evalúa qué hiciste, qué no hiciste. Entonces esa mirada es una sobrecarga a tener resultados. Y nosotros sabemos que los resultados en educación son lentos, son procesos, un estudiante puede enseñar algo y que no le va, hasta que no le dé sentido y que puede ser en la clase, luego de la clase, en un mes más, y va a adquirir los aprendizajes. Pero quería plantear esto de la hiperresponsabilización, que se los comentaba, asumir que todo es responsabilidad nuestra, tanto el caso, el niño, para decir, para poner el niño o la niña, es responsabilidad del colegio. Es responsabilidad del colegio y también tiene límites. Hay elementos que nosotros no nos podemos hacer cargo. Tiene que ver con la responsabilidad de los padres, la responsabilidad del docente, pero sí, y bueno, y garantizar los derechos de los niños y las niñas. Esos son elementos que son nuevos críticos. Ha tocado, no sé,
situaciones donde he descubierto maltrato, niños con moretones, con golpes, y hay que, ¿cómo se llama?, hacer una denuncia a fiscalía. Claudio, disculpa, ¿y Eh, eso lo tienes que hacer tú o hay algún dispositivo que se encargue de hacer esa gestión o te traspasan toda la responsabilidad al profesional de la psicología en casos críticos, si lo podemos decir así? Actualmente la legislación de la ley de violencia escolar exige que los colegios desarrollen protocolos. Y quien es el que está mandatado a hacer esto es el director del establecimiento. Pero habitualmente los directores se desentienden. En mi experiencia me ha pasado eso. Los directores se desentienden, minimizan, no es tan grave, tiene solución, y si citas tú al niño y tú lo tratas y tú tratas de ayudarlo para que esté mejor, como, y habitualmente, bueno, me ha pasado que yo he tenido que hacer la denuncia, y eso genera una crisis, porque tengo que pasar por sobre mi jefatura, que es en este caso el director del colegio, desatender a lo que él me dice y hacer cumplir la ley, y que es el bien superior del niño. Entonces, en esas situaciones es estresante, es estresante. Y habitualmente, bueno, me pasó una vez que yo hice la denuncia. Era una situación compleja porque el niño maltratado era conocido por el alcalde, por el director, había un círculo de protección ahí. Y al hacer la denuncia, bueno, se llevaron todos los procedimientos que correspondía, se necesitaba hacer esta denuncia porque también estaban siendo afectados sus compañeros. Pero eso, al final de cuentas, llevó a que me despidieran. A final de año llegó el sobre azul y me despidieron. Pero son cuestiones que uno tiene que tomar decisiones, y tiene que también reflexionar y conversarlo con sus colegas. Bueno, en este caso colegas pueden ser no necesariamente psicólogos, habitualmente son uno o dos psicólogos que trabajan en los colegios, pueden ser los trabajadores sociales, los docentes, o tus compañeros o colegas de otro estamento, pero es complejo enfrentarse a estas situaciones, porque no está esta visión de sistema, de garantizar derechos, y, y habitualmente es uno el que gestiona el malestar. Y eso significa actividad física, consumo de drogas, alcohol. Uno sabe que eso como que ya, obviamente cuando es problemático ya pasa a otro nivel, pero uno utiliza relajantes musculares, por ejemplo, o hacer meditación, etc. Habitualmente sucede que es un enfrentamiento individual. eh, y no colectivo, y porque además los colegios en general están saturados. El currículum es tan extenso, y la cobertura es tan amplia, que los docentes tienen que tener planificación. Bueno, tiene esta lógica de rendición de cuentas. Los docentes tienen que hacer planificación clase a clase, tienen que estar diseñando actividades que son bien complejas, y no alcanzan, no les da el tiempo a ellos. Entonces están en una cultura de alta exigencia, de alto trabajo, con muchas interacciones con muchos niños, con muchas personas, pero por otro lado no hay cultura del cuidado, de la protección, de la reflexión, de la evaluación, en términos de ir viendo cómo estamos, cómo están los niños y cómo podemos ir avanzando, compatibilizando ambos aspectos, salud mental y aprendizaje. Bueno, yo creo que expone bastante bien esa atención, lo último que nos comentabas. Como para ir terminando esta entrevista, Claudio, si te gustaría como entregar algunas palabras finales como para los y las estudiantes que van a mirar esta entrevista, alguna recomendación, alguna indicación, no sé, sugerencia, lo que tú Sí, quieras. mira, dos cosas.
Hay un libro que es re bueno, que se llama El mago sin magia, seguramente lo leyeron, de Selvini. Ahí habla sobre el rol problemático o complejo que tiene que ver con definir el rol del psicólogo. Sirve mucho para poder masticar el ingreso al mundo del trabajo en educación. Y por otro lado también busquen sobre el rol del amigo crítico. Ahí en las páginas SCL o las que ustedes utilicen, científicas, la Universidad Diego Portales, hay varios investigadores que están desarrollando este concepto y que principalmente los psicólogos tenemos este rol de generar procesos. Eh, Tenemos que generar procesos para que los estudiantes aprendan, para que los docentes estén en un clima de trabajo óptimo. Nos toca mucho trabajar sobre clima escolar, y eso significa que es un trabajo colaborativo, no es un trabajo aislado. Entonces nuestro rol es muy importante que lo tengamos siempre actualizando y siempre contrastando con la realidad. Yo creo que eso me ha servido, y mientras uno encuadra, se dan las cosas como corresponde. Bien, bueno, Y para ánimo agradecer. nomás, es difícil, es compleja la situación de la educación en general. La relación con los empleadores, los alcaldes, los sostenedores. Hay veces que te puede tocar un sostenedor malo, para decirlo en simple, pero también hay lugares de confort, el trato con los profes cuando hay proyectos, con proyectos educativos que son compartidos, cuando somos capaces de lograr y fortalecer esos proyectos compartidos con los docentes, con los niños, la interacción con el niño te enriquece mucho y genera satisfacción. Yo creo que ha sido lo mejor de estar en educación es cuando tenemos proyectos comunes y esos proyectos comunes los llevamos a cabo cada uno en sus roles. Bueno, agradecerte a ti, Claudio, por tu tiempo de esta entrevista y también invitar a los y las estudiantes a seguir las próximas entregas de estas cápsulas de entrevistas profesionales en la psicología que se desenvuelven en diferentes ámbitos y sobre todo la preocupación de la salud mental de los y las trabajadores y en particular de nuestro y nuestras colegas. Así que muchas gracias por tu tiempo.